Bienvenidos. Los 6 años que se cumplieron de la tragedia de Iron Mountain sirvieron para desnudar todas las miserias del gobierno, de los medios de comunicación y de la justicia que han rodeado este caso y han pretendido hundirlo en el olvido, con procesados leves que nada tienen que afrontar prácticamente frente a la justicia, salvo el sinsabor de ir de vez en cuando a tribunales, pero después aquí no ha pasado nada. El homenaje que se realizó ayer tiene que ver con este anuncio que se hace para el próximo lunes, además. El lunes, los querellantes, los familiares, van a intentar ser aceptados como tales, como querellantes, en la audiencia ante la Cámara de Casación Penal. Vamos a ver cómo procede la Cámara. Les hablaba del homenaje de ayer, que tocó el corazón y la sensibilidad de todos los que conocen lo poco que se hizo. 12 funcionarios del gobierno de la ciudad que están procesados, 3 ejecutivos de la empresa estadounidense, pero nada más que eso. Este es el límite. Entonces, cuando ayer estaban las imágenes tocándonos el corazón, no podíamos menos que pensar qué tipo de cobertura periodística se le iba a dar a esto que mueve naturalmente a mucha solidaridad con los familiares. Podemos mostrarlo, por favor, porque ya lo tenemos aquí en pantalla. Y lo que vivieron los familiares de las víctimas, bomberos que acompañaron, rescatistas que estaban allí y los vecinos de Barracas, que han sido muy especiales, son los que mantienen la capilla, quedaron para siempre conmovidos y van con una flor prácticamente todos los días y viene una vecina y lo riega. Ese es el pueblo de Barracas, que no se quiere olvidar de sus héroes, pero los demás hacen que todo sea parte del olvido. Ustedes pueden creer que el diario Clarín, que mucho tiene que ver con el ocultamiento, como siempre, hoy no publicó una línea en sus enormes cantidades de páginas que desde que tiene papel prensa con las manos ensangrentadas le ha permitido sacar una enorme ventaja sobre los otros medios, duplicando las posibilidades porque el papel, por supuesto, lo tiene bajo condición casi de regalo. Bueno, en todas esas páginas no hay una línea, no hay una mención para Iron Mountain. Cuando uno escucha, aunque sea brevemente, a Liliana Balícora, entiende por qué. Sellaron toda palabra que nosotras pudiéramos decir, persecuciones, porque estaba todo conectado. El gobierno de Macri con Clarín estaba todo conectado. Nos bajaban las notas. Yo supongo que llamaban a los medios que querían hacer notas con nosotros y que no estaban dentro de su cartelera, hacían caer las notas. Pero no solo Clarín, que hoy no tiene el mínimo pudor, cuando ignora olímpica, total, completamente, una información de esta naturaleza y que demuestra cómo juegan siempre que les conviene al ocultamiento. Pero no solo ellos, el gobierno de la ciudad sigue siendo cliente de Iron Mountain. Y de casualidad, esto tiene que ver con un capitalismo, un neoliberalismo que se lleva todo por delante. El tramo que viene sobre capitalismo, no pensará usted que yo creo que se puede derrumbar el capitalismo. Ya murió el capitalismo. Es un zombie, es un muerto vivo, pero sigue siendo muy poderoso. Murió porque no le dio felicidad a nadie, salvo a sectores muy reducidos de cada país y una parte ínfima de la sociedad. Cuando uno obtiene una ideología es porque piensa que le va a dar bienestar a los seres humanos. No, esto no ha sucedido con el capitalismo, pero es todo lo que hay. A partir de la caída del comunismo se quedaron como ganadores, levantaron la bandera como quien la planta en lo alto de una montaña y dice, hasta aquí llegamos y somos nosotros. Y de esa manera han hecho un daño atroz a todo el mundo. Y ahora muchos se asustan. El capitalismo es invencible ya, aunque esté muerto, porque tiene el enorme poder residual de todo lo que ha hecho en estos años, en este tiempo, desde 1990 en adelante, para citar una fecha que le pueda a usted traer algún recuerdo. Kristalina, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora del mismo, habla de que el capitalismo ya no hace bien, sino que hace el mal. Current economic structure is harming our natural environment, is putting the future of our children at risk. And it is not surprising, therefore, that in this context, a recent global survey tells us that more than half of respondents said capitalism is doing more harm than good. No hace falta una encuesta, Kristalina. Lo vemos todos los días, lo ven los umbrales de todo el mundo.
ve la miseria y la pobreza y ve que en Estados Unidos, por ejemplo, el 1% tiene el capital del resto de las personas que viven en el país. Y en el mundo, menos del 1% tiene lo que 7.000 millones de personas. Es una salvajada, una cosa increíble, pero puede ser un poco mejor. Hubo capitalismo que fue mejor. El del estado de bienestar de los europeos era capitalismo también. El de los Estados Unidos hasta 1980, podemos situarlo en el nivel de la búsqueda de un capitalismo que procuraba dar cierta felicidad. Pero después vino el mundo financiero que se llevó por delante al mundo productivo y desde Thatcher y Reagan para adelante tenemos esto que no se puede vivir. Entonces reacciona hasta la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que es invencible, que no vamos a poder derrotarlo, que quien les habla tendría que nacer 10 veces y el mundo posiblemente seguiría haciendo lo mismo. Muy triste es decirlo, pero así sería. Lo que se puede en la lucha que desplegamos es ponerle por lo menos un dique, una contención. El neoliberalismo es la espada más filosa y tremenda que tiene el capitalismo para llevarse todo por delante. No tiene piedad por nada. Por eso el Papa se conmueve cuando habla de capitalismo. De alcuni paesi d'Europa è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che porta a questa tragedia. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. E noi dobbiamo dire no a questa cultura dello scarto. Noi dobbiamo dire vogliamo un sistema giusto, un sistema che ci faccia andare avanti tutti. Dobbiamo dire noi non vogliamo questo sistema económico globalizado. No va a ser posible. Es muy improbable, por lo menos, que las cosas sean así. Pero en cada país algo podemos hacer. Cuando se elige un gobierno de características neoliberales, cuando unos pocos van a mandar sobre el resto, cuando se consiguen gobiernos que hacen transferencia de recursos de lo poquito que tienen los que tienen poco, hacia los que tienen más, estamos en un muy serio problema y ocurre lo que ha sucedido en la Argentina en estos años. Hay una mujer muy joven, para tanto prestigio como el que tiene hace ya como 10 o 12 años, desde la doctrina del shock. Sabe que le estoy hablando de Naomi Klein. Mire lo que dice sobre el capitalismo. I believe we have an economic and political system that is failing us on multiple levels, and including the most important level of all, which is whether this system is at war with the planetary systems that support life. The failures of that system, of our economic system, are so clear. Privatizing and deregulating and cutting social spending, that model has failed. There's a race on about who's going to fill that vacuum. Is it going to be a progressive alternative with a vision for how you change that system so that it improves life for the many and protects the planet? Or is it going to be filled by an anti-system, right-wing populism or even fascism that blames the failures of the system on black and brown people and creates a far more divided and violent society? Es impresionante esta persona. Habla del ecosistema y el capitalismo, por supuesto. Cuando tanto se debate qué hacer con el planeta, lo primero que habría que plantearse es qué hacer con el capitalismo. Como dice André Gortz, por ejemplo, un pensador austríaco muy recomendable para hablar de capitalismo y ecosistema. Como él dice, no hay manera de avanzar en la protección del planeta sin que el capitalismo ceda un poco de su énfasis en la codicia brutal que lo mueve. Alberto Fernández, en línea con todo esto, estuvo hablando en esta gira indudablemente valiosa que ha realizado por el viejo continente, también sobre capitalismo, sobre la exclusión, etcétera, y vale la pena escucharlo. Y la verdad que no es un milagro. Tenemos un pueblo hermoso. Es eso. Por eso nos levantamos.
porque tenemos un pueblo único. Y nuestro pueblo es único porque conoció lo que ningún otro pueblo de América Latina conoció, que son derechos. Derechos. Nuestros trabajadores tienen derechos, nuestros maestros tienen derechos, nuestros hijos tienen derechos de ser educados en la educación pública, nuestros enfermos tienen derecho a ser atendidos en los hospitales. Fuimos una sociedad única en América Latina porque crecimos dando derechos. Y ahora resulta que el capitalismo me dice que para arreglar la sociedad lo que tengo que hacer es quitárselos. Es para que lo pensemos. Algo no está bien. Nos hicimos fuertes con la educación pública. Nos hicimos fuertes dándole derechos a los que trabajen. Nos hicimos fuertes dando salud a los viejos. Y ahora tenemos que quitar todo eso. Algo no anda bien. Yo estoy seguro que una sociedad que le quita derechos a su gente, un gobierno que le quita derechos a su gente, es un gobierno que retrocede a esa sociedad, hace retroceder a esa sociedad. Todo lo que estamos intentando hoy es mejorar nuestra calidad de pensamiento, incorporar estas ideas. Es muy difícil rebatirlas, porque hablan de la justicia, de la hambruna que tenemos, de un mundo mejor. Entonces, teniéndolos en cuenta, a quienes piensan por encima de la media, todos podemos mejorar desde nuestra condición de ciudadanos, pero hay que trabajar de ciudadanos. Hay que interesarse por estas cosas. Todos estos materiales, el que le entusiasme más, usted los puede encontrar más ampliamente. Está YouTube, anda a la internet, y hay que hacerlo. Porque yo le estoy mostrando un tramo de cosas que se han dicho que son muy valiosas en estos últimos tiempos sobre el capitalismo. Si incorporamos estas ideas, podemos trabajar también en esto de ciudadanos, convenciendo a otras personas, haciéndolas reflexionar. No es posible que nos vuelva a suceder el neoliberalismo. Y día por día tenemos que estar empeñados en eso. Porque el neoliberalismo trae muchas desgracias. Por ejemplo, una que va a transitar años con nosotros, del brazo con la tragedia de la deuda. Así va a andar la Argentina de los próximos años. La podrá patear para adelante, pero la va a encontrar. Si a Guzmán y a Alberto Fernández las cosas le salen bien, y a Kicillof cuando reestructure ahora la deuda, la van a encontrar de todas maneras. Es como alguien que nos está esperando atrás de un árbol, ocultándose. Ahí está la deuda. Y tenemos que caminar permanentemente con mucho cuidado, no perder de vista esto que nos está sucediendo. Y para que consigamos esto, para que nos preparemos mentalmente para esto, es necesario saber todo lo que la deuda nos ha hecho. Mire lo que dice otra vez ella, la presidenta o la directora del Fondo Monetario Internacional. Very constructive meeting. We discussed the directions of the government in terms of stabilizing the economy, getting a prudent approach to debt restructuring, and at the same time being focused on the most vulnerable people, making sure that trends of increased poverty are reversed. All I can say from the position of my institution is that it is a very important moment for Argentina to put in place policies that are going to... Hay buen consenso en el mundo para pelear contra la deuda. Todo el mundo sabe que ha sido una locura lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, un acto descabellado. Por la cuestión de la geopolítica, porque le interesa más un gobierno de derecha, le dieron toda esa plata a los inservibles que estuvieron hasta el 10 de diciembre para ver si ganaba las elecciones. Quiere decir que el daño del fondo ya no era solamente el dinero que prestó, sino que con ello quería que continuara Macri, por ejemplo. Imagínese por un instante, cuando terminemos este contacto, piense durante 30 segundos cómo sería la Argentina de hoy si Macri hubiese continuado. Es un ejercicio que hay que hacer. Te puede visibilizar instantáneamente muchas cosas, como por ejemplo lo de la deuda. Mire él negociando la deuda como Martín Guzmán frente al Papa. Sería imposible, creo, imaginarlo. El Papa le hizo un guiño a Guzmán, a Martín. Las deudas no se pueden pagar con sacrificios insoportables, dice el Papa. Gustavo Vélez, integrante de la delegación, dice algo parecido. Nunca más deudas insostenibles. No se pueden tolerar ese tipo de deudas. Realmente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago
cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. ¿Cómo puede ayudar el Papa? Se pregunta el estimado colega Washington Uranga en este tema de la deuda. Lo escribe muy bien, es interesante. Para que también pongamos un límite a las expectativas que generan, porque uno dice, si el Papa piensa así, si la directora del Fondo Monetario piensa así, si Alberto Fernández dice lo que dice, si una de las pensadoras más interesantes del mundo se manifiesta de esa manera, caramba, mañana esto tendría que cambiar y no va a ser así. ¿Qué puede hacer el Papa entonces? Lo que hace, poner a jugar su peso simbólico como máxima autoridad de la Iglesia Católica y uno de los más importantes líderes del mundo, para opinar, sentar su punto de vista y de esta manera incidir en las mentes, pero también en los centros de poder internacional. Para todo esto, además, como le decía ayer, el país viaja como en un bote rodeado de tiburones, y después de los tiburones están los problemas reales que debe afrontar, como si ese fuera pequeño. Mire usted, Los enemigos de adentro, un título sobre Kicillof. ¿Cómo la tienen con Kicillof? Es algo inadmisible. Este título, por supuesto, es de la mafia central de Clarín. Kicillof le pagó a los bonistas, pero pospone un aumento a los docentes. Ellos te corren por izquierda o por derecha. Si no hubiera pagado, estaba el honor del país en juego, estaba el default que alcanzaron a poner en su pantalla, la Argentina en default, la provincia de Buenos Aires en default. Te corren por ese lado. Sería un desastre haber caído en default, así lo presentarían. Pero también lo es no haber caído en default y tener que suspender, seguramente por poco, la relación económica con los docentes, porque esa relación, que el lunes se va a replantear seguramente, va a volver en los mejores términos. No escapa a Kicillof la importancia de hacer justicia con los docentes que tanto han sufrido. Y entonces de los medios dominantes, esto de Clarín, de toda esta mafia, dicen, a este gobierno no le dicen nada, qué cosa, ¿eh? Bueno, no le dicen nada porque tienen confianza, porque piensan que Kicillof va a mover la situación en forma positiva ya en la conversación que van a tener el próximo lunes. Pero mientras tanto el título, para dañar a Kicillof. Kicillof le pagó a los bonistas, pero pospone un aumento a los docentes. Qué indecente este Kicillof, se preocupó de pagarle a los bonistas y desprecia a los docentes de aquí. Es enloquecedor. Y así hay que considerarlo siempre. Mientras tanto, Kicillof hace algo muy importante por la gente porque ya es oficial: el congelamiento de las tarifas eléctricas por 180 días. Mucho más no se puede hacer. Esto afecta a las empresas, las ganancias de 6 meses. Las propias empresas firmaron. Por supuesto que sería lindo retrotraer las tarifas a otro momento de la Argentina, ni siquiera el 2015, aunque más no fuere, el 2017. Pero eso casi no entra en la cabeza. No es poca cosa. 6 meses con la misma tarifa. Sin usted pensar en enero lo que le va a venir en febrero, y en febrero si le vienen 3.000, ¿cuánto vendrá en marzo? Serán 6.000. Esa tremenda inseguridad que todos teníamos. 6 meses parar la pelota. Y dentro de 6 meses... un gobierno que se piensa como este va a intentar lo mejor para la gente, no para las empresas. Tendrán que seguir disculpando a las empresas, al gobierno. Seguramente no van a resarcirse de lo que ellas pierden dentro de sus inmensas ganancias. Mire esta etapa de hoy, para que usted vea el brutal enemigo que hay adentro. Arriba, a la derecha, Guzmán quiere renegociar el acuerdo que hizo Kicillof con el Club de París, siempre Kicillof. En su visita a Roma, el ministro aseguró que es insostenible la tasa del 9% prevista en el acuerdo suscrito por el gobernador bonaerense hace 6 años. Esto quiere marcar la división que ellos sueñan entre Kicillof y el gobierno nacional, por más que eso ha sido harto desmentido. Igual van a insistir con esto. Alejandro Berkovich explica muy, pero muy bien por qué Guzmán tiene que renegociar la deuda, no por lo que firmó Kicillof, sino por lo que no pagó Macri. Mire, es abrumador, es enloquecedor, como le digo muchas veces, lo que hacen. Porque la gente, primero, piensa que a lo mejor están peleados. Segundo, que Kicillof hizo una cosa que no correspondía. Berkovich no estaba de acuerdo con pagarle al Club de París, yo sí, pero eran opiniones. Lo importante es que no es por esto que ahora Guzmán tiene que intentar renegociar. Es porque Macri
como usted hace con la tarjeta a veces, fue pagando la mínima, y entonces cosechó esta deuda, ahora necesitada de ser cambiada en su perfil por parte de Guzmán. Escúchelo, Berkovich. Guzmán hoy dijo que quiere renegociar los 2.000 millones de dólares que la Argentina le está pagando en un plan de pagos iniciado en 2014 al Club de París. La deuda con el Club de París es una deuda con los países ricos directamente. También hay deudas mucho más viejas, deudas que habían contraído los milicos. Parte de esa deuda que tiene origen ahí, para mí se podría haber evitado pagar. Bueno, en ese momento Kicillof dispuso que no, renegoció la deuda de tal modo que había punitorios. Macri dejó de pagar el plan de pagos, empezó a pagar el mínimo, empezaron a correr los punitorios y ahora dice Guzmán que quiere renegociar esta deuda también. Natural. Se acumuló en su tarjeta de crédito una deuda impagable y usted va al banco y le dice, mire, esto no lo voy a poder pagar, a ver si podemos hacer algo. No lo intente porque esos son impiadosos, son implacables, pero este es el juego que ahora pretende la Argentina y tiene razón. El mundo sabe que la Argentina tiene razón, que está haciendo un gran esfuerzo por el daño monstruoso que le hicieron aquellos que estuvieron, es insólito, pero estuvieron a cargo de nosotros hasta el 10 de diciembre. Mire, es muy interesante apreciar ya la gira en su volumen casi total. Es interesante, es valioso lo que ha sucedido. Telam hizo un trabajo que nosotros acortamos un poco en función de aquello de los tiempos televisivos. Por supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional. Lo de Italia. En España, el presidente Pedro Sánchez, ya vimos lo de Italia, y el rey Felipe fueron acordando. Es decir, volver al mundo en serio, a que nos respeten, no que se rían de nosotros y digan, ¿cuánto quieren, muchachos, andar pasando la gorra? Que fue lo único que hizo el gobierno anterior. Ahí está con Macron, como decía, el gobierno de Italia comprometió su respaldo a la Argentina, Merkel también acompañó en la movida y como va a ver a continuación, hasta prometió inversiones. Esta es una buena síntesis. No va a cambiar el mundo, pero va a tener algún apoyo. En algún momento la pulseada con el Fondo Monetario Internacional será muy brava. Y allá vendrá Macron a decir, ojo, que no tiene razón el fondo. Y lo hará Merkel, porque se van a acordar de esto y porque además es lo que corresponde. Hablando de el mundo, quiero recordarle para que compare, porque no se puede hablar ni del tiempo sin comparar. Lo de Alberto Fernández y su gira con las manifestaciones internacionales de Macri, lo que Macri llamaba volver al mundo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Le decía hace un instante, espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina, pero después la tercera vez espero que sea para la final, que esperemos que llegara a esta final. Disculpe, con Putin, la cara de Putin, ¿de qué está hablando este hombre que va a ir? Después no fue nada, por supuesto, pero aprovechó para decir una mentira, ya que estaba con Putin, y voy a mentir a lo grande, a Putin, a uno de ellos, decirle voy a venir y después no ir. Pero no era lo que importaba, esto era la manera de volver al mundo. Hablar con los presidentes siempre de fútbol, ir contra Venezuela por la disposición de los Estados Unidos y cumplir ese papel de rodillas internacionalmente y salir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Salir al mundo así, la verdad se la regalo, no sé cómo la ve usted. Salir de esta otra manera de Alberto Fernández tiene un decoro completamente diferente. Merkel hablando sobre las inversiones y verá usted que algunas cosas se hacen realidad, que no solamente son discursos. Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar de cómo desde Alemania, desde Europa podemos apoyarles o ayudarles. Por supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional. Sé que el interés por parte de la industria alemana es muy grande, luego hay que llevar a cabo estos proyectos. No.
Ahí decía que Volkswagen ratificó inversiones por 800 millones de dólares. Para eso también ha servido la gira. Fueron las dos empresas más importantes. Estaba la muy renovada Siemens, que ha cambiado su imagen internacional fuertemente después de todos aquellos desastres de los años 90. Y las otras grandes empresas alemanas. Estamos hablando de un titán de la economía mundial. Mire, hoy hablamos con el CEO, el director general de Volkswagen, el señor Pablo Disi, ratificando estas inversiones. Inversión de 800 millones de dólares en Argentina. Vamos a duplicar nuestra producción actual en los próximos meses. Si a eso vamos a traer más gente a trabajar, y no solamente en la fábrica de Volkswagen, porque en nuestra industria, por cada empleo directo que se genera en la industria, se genera de 7 a 8 empleos en toda la cadena. Entonces, cuanto más produzcamos en nuestra fábrica de Volkswagen o en la industria, es un efecto multiplicador positivo en la economía. Es valioso, es importante. Volkswagen tiene buenos antecedentes. Hoy rápidamente, después de esta conversación, escribieron algunos amigos señalando que siempre hubo buena disposición en aquello de dar trabajo y generar producción. Nos alegramos. Es la primera empresa que nosotros podemos mencionar después de estas palabras que dijo Angela Merkel. El Volkswagen Grupo confirma sus inversiones por 800 millones en Argentina en un encuentro entre sus directivos, Andreas Tossmann, Pablo Disi, que es con quien hablamos, y Tomás Oviansky, con el doctor Alberto Fernández, presidente de la República Argentina. El clima, tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019. Y esos dólares no saben dónde invertir. Si la Argentina le da certidumbre, les presento un equipo como nos ha presentado en los últimos 50 años, con toda gente seria, trabajadora, honesta, que sabe. Eso va a traer un boom de inversión. Sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. Siempre nos gusta intercalar algo cómico, para que usted por lo menos tenga un motivo de sonrisa. A veces es de indignación, lo sé, pero también se puede sonreír con estas apariciones de este personaje que estuvo manejando este país. ¿Cómo nos pasó eso? Usted tiene la respuesta hasta el 10 de diciembre. Y lo tenemos que hacer así, buscando una sonrisa, porque después vienen algunas cosas que nos duelen o nos perturban. Hoy Cafiero, el jefe de gabinete, habló con Infobae y dijo algo por lo que ya inmediatamente tengo ganas de pedirle disculpas a los presos políticos que hay en la Argentina. Santiago Cafiero dijo: para nosotros no hay presos políticos en la Argentina. Me cambió el humor de todo el día. Es verdad que está en línea con algo que parecido dijo también Alberto Fernández. Disculpas a los presos políticos. Van las disculpas como ciudadano, y pretendo interpretar a muchos hacia aquellos que están en la cárcel, que están entre cuatro paredes, por lo que pensaron. Mire, le voy a dar una prueba fehaciente, concluyente, definitiva, absoluta, que ojalá mire el joven Cafiero, de cómo esto era prisión política. Porque de otra forma no hubiera terminado la doctrina Irurzun. ¿Por qué se fueron al Congreso los actuales integrantes? Algunos acordaron, pero los anteriores integrantes del gobierno? Se acabó la doctrina Irurzun. El Congreso le puso fin al festival de prisiones preventivas. ¿Sabe por qué? Porque les tocaba a ellos, porque pensaban que la mano política cambiaba y que entonces ellos podían convertirse también en presos políticos, de acuerdo a lo que ellos habían generado. Esta es una prueba evidente de que las cosas son así. Por eso duele muchísimo. No hay que temerle tanto a las tapas de los diarios y a lo que ellos están diciendo. Están esperando que se diga: no hay presos políticos. Los hay. Milagro Sala, Amado Vudú, Luis Delía y muchos más. Digo los que me aparecen como primeros nombres. Y esto tiene que ser reconocido. No están presos por lo que hicieron. O por lo que hicieron bien, en todo caso. Es una barbaridad. Duele. Duele mucho, pero bueno, veamos a esos presos políticos en algunos devenires que parecen ser interesantes. Por ejemplo, empezando por Vudú. Hoy nuestra compañera Vanessa Petrillo anunció algo muy interesante. Lo tenemos el minuto 1 aquí. Se acabó. No, esta ya pasó esta. Se anunció que el hotel de Van der Broel será motivo de investigación por parte del juez Lijo, en este caso. Investigan si el gobierno de Macri le pagó con un hotel al arrepentido Van der Broel. Ya se sabe que es así, pero este es el comienzo de un juicio que llevará adelante el juez
controversial Ariel Lijo, que tiene de lo bueno y de lo malo como la mayoría de los jueces. Requirió que se investigue si el exgobierno de Macri le pagó con un hotel. Nosotros ya le hemos presentado las pruebas. Vamos a volver quizás mañana con un seguimiento más completo, porque de eso queremos hablar. Nuestro colega Fernando Borroni hoy emitió un par de tuits que me parece también interesante tener en cuenta, porque allí está la realidad. El TOF número 4 de Buenos Aires reaccionó a la denuncia de Ari Lijalad del pago que hiciera el Ministerio de Justicia a Van der Broel para acusar a Amado Vudú. Mire lo que hizo. El TOF número 4 le acaba de imponer un pago de 1.090.000 pesos a Vudú en concepto de honorarios a los abogados del titular de la UIF. Más macabro, más perversos, no pueden ser. Le quieren cobrar a Vudú el nombre del pelotón de fusilamiento con el que lo mandaron a la cárcel. Ahora todavía es más indignante cuando uno sabe cuál es el trasfondo que tenía aquella decisión. A ver si entiendo bien, dice con humor mi compañero y colega. Los jueces Costabel, Obligado y Gorini, tales los nombres del TOF número 4, en vez de revisar la sentencia claramente fraudulenta contra Amado Vudú, lo obligan a que le pague 1 millón de pesos a los abogados de la UIF de Federici. Lo dice en tono de pregunta, pero ya sabiendo cuál es la respuesta. Y la otra noticia, hablando de presos políticos, que sí los hay, tristemente en la Argentina. Ojo, que mientras se lo nieguen, si niegan tanto que no hay presos políticos, van a terminar no haciendo nada. Y hay millones de personas que tienen sobre esto una justificada expectativa. Mire lo que hoy tuvimos de novedad con respecto a Vaca. ¿Se acuerda el presidente insólito del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy? Dice, la legislatura aprobó el tratamiento de juicio político del presidente de la Corte jujeña. Le van a hacer juicio político. Lo más probable es que la característica de este hombre dé para que renuncie. Si no lo hace, pediré las disculpas del caso. Pero si le hacen juicio político, pierde todo. Y no me parece que sea el tipo moralmente conformado como para bancarse eso. Y no sorprendería al final que presente la renuncia. ¿Y qué van a hacer? Tuvieron que echar a la cara a Falcone, personaje. Ahora este otro. Lo echan un poco por lo que dijo, en función de decir la verdad. Él dice, me sacaron esa conversación, no había fuera de contexto. Él dijo que Milagro estaba preso porque se le antoja a Gerardo Morales y dijo que Milagro no se robó un peso. ¿Lo quiere escuchar? No se lo llevó la guita de él, creo yo. No se lo llevó la guita de él, creo yo. No se lo llevó la guita de él, creo yo. No se lo llevó la guita de él, creo yo. Así están las cosas. Es parte todo lo que hemos compartido con ustedes de esta realidad que alude al capitalismo, al neoliberalismo, empezando por lo de Iron Mountain, que en su recuerdo de 6 años de la tragedia y con toda la movida de ayer, no tiene una sola línea en diarios que llamamos dominantes, por no decir directamente diabólicos. Esto nos hacen. O el hecho de comprobarse ahora, porque necesitaba el neoliberalismo para volver hacer valer, hacer correr la idea de corrupción, lo necesitaban a Vudú preso, a Milagro preso y a tantos otros. Las causas inventadas contra Milagro, la disparatada forma de considerar la causa de Amado Vudú, todo era para esto. Entonces, no solo son presos políticos, sino que son personas que en su momento sacrificaron cosas de ellos, su vida, sus familias, etcétera, para luchar por cosas. Mañana le voy a recordar, ya que estamos hablando de Gerardo Morales, de Jujuy, una conversación entre Gerardo Morales y Vudú, que está perdida un poco en la historia, pero hoy marca por qué cada uno ocupa determinado tipo de lugares en este mundo capitalista, que es así. No voy a soñar, es más fácil que vaya uno volando a la luna personalmente que cambiar el capitalismo, pero hagámoslo un poco mejor. De la mano del Papa, de la mano de los presidentes que se dan cuenta que no se puede vivir en esta barbaridad, de todos los que tratan de luchar desde el mayor decoro posible de nuestra condición humanista para que el mundo pueda, no ahora, no mañana, pero poco a poco, mejorar algo. La seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.